Hace más de 3 años, las autoridades están detrás de los artífices de otra gran estafa financiera en el país, la de la comercializadora Elite, que captó billones de pesos, dejando a más de 6.000 personas afectadas. A pesar de la gravedad de los delitos, los presuntos responsables de la debacle están en libertad. Sin desconocer la gravedad de los hechos, que se quebrantaron todos esos bienes jurídicos. Claro que hubo una estafa, ya lo dije, pero no era suficiente. A pesar de reconocer la estafa en este pronunciamiento y diciendo además que la Fiscalía no probó que podían salir del país, esta juez de segunda instancia dejó en libertad a los 5 capturados por el descalabro financiero de Elite: Marino Constantino Salgado, José Alejandro Navas, José Felipe Salgado y Jorge Enrique Navas, quienes estuvieron detenidos 3 meses. No indicó, no exhibió el señor fiscal cuál era ese soporte para indicar que iban a abandonar el país, si era que habían comprado tiquetes aéreos con fecha cierta o incierta, si era que los pasaportes se encontraban vigentes. La decisión se dio en presencia de las víctimas, que exigieron justicia. Elite operaba comprando deudas que tenían funcionarios con cooperativas y cuyo pago se hacía a través de la figura de libranzas, que permite descuentos automáticos de la nómina, lo que lo convertía en un negocio seguro. Los títulos posteriormente eran vendidos bajo la promesa de una rentabilidad hasta del 7% anual. Así cayeron más de 6.000 víctimas. Los socios de Elite, y de hecho el director de riesgo, tenía en pleno conocimiento de que esas libranzas que estaban comprando y que estaban demandando realmente ya eran siniestradas, es decir, ya habían sido prepagadas, o el flujo que estaban generando no era suficiente para cubrir el valor de la inversión del inversionista, o en muchos casos ni siquiera tenían un crédito atrás que la soportara. El desplome comenzó en el 2016, a pesar de la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, que por lo menos en 2 oportunidades aseguró no tener sospechas de que Elite captaba dinero. Cosa que era muy fácil corroborar con tan solo haber verificado un 2% de los pagarés que compraba Elite en los momentos en que ellos hicieron las visitas. Después de Estraval y por encima de Interbolsa, para la Fiscalía, Elite es la comercializadora que logró captar mayor dinero del público, 1.3 billones de pesos. No solamente está dentro del esquema de captación el hecho de que estaban vendiendo pagarés libranzas sin ningún soporte, sino que adicionalmente estas personas tomaban la plata de los inversionistas para gastos propios, gastos como viajes, apalancaban operaciones propias de la empresa, y por eso a ellos les fue imputado el delito de lavado de activos, porque cogieron ese dinero y también, digamos, hicieron algunas maniobras para su ocultamiento. E incluso también tenemos evidencia de remisiones de dinero hacia el exterior, y sería dinero que pertenecería a los inversionistas. Justamente en España fue capturado y luego dejado libre Francisco Odriozola, uno de los fundadores y socios de Elite, otra de las cabezas del descalabro financiero. Se entiende pues por parte de las víctimas la molestia que pues con la gravedad de los delitos que se encuentran en este proceso, pues estas personas no estén privadas de la libertad. En el entramado de irregularidad también se encuentra esta mujer, Delvi Sujei Medina, cabeza de las cooperativas que vendían las libranzas a Elite y quien intentó negociar con la Fiscalía entregando cerca de 25.000 millones de pesos para reparar a los afectados, una cifra bastante inferior al monto de 500.000 millones en el que se calculan las pérdidas. Por supuesto que entendemos las razones por las cuales la Fiscalía negó el principio de oportunidad, y se está intentando lograr, porque es solamente sobre la base de la reparación, una mejor propuesta de reparación en compañía de la Fiscalía y de la liquidadora. Delvi Sujei Medina estuvo casada con el exrepresentante a la Cámara Roberto José Herrera, quien también está investigado por la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades en este proceso, aunque él se defiende con este argumento. Cuando Roberto Herrera llega a la empresa, Alejandro Jiménez, que es la empresa de la esposa de él, en ese momento ya la empresa se colocó en estado de liquidación, estaba disuelta la empresa. De manera que ya no se podía hacer ningún tipo de operaciones, de captación, ni siquiera de colocación de dineros al público. Por ahora, la justicia solo ha recuperado el 10% de los dineros perdidos, es decir, 50.000 millones de pesos repartidos entre 6.048 víctimas. Se han hecho 2 devoluciones, la primera se hizo el año pasado, más o menos por alrededor de 1.570.000 pesos, y este año se hizo una segunda devolución por aproximadamente
7.062.000 pesos por afectado, y eso equivale a que ya hayan salido del proceso de liquidación 919 personas, por cuanto ya se les canceló toda la plata que en su momento ellos entregaron a la entidad para compra de libranzas. Ese monto recuperado en 3 años no es mucho para la gran mayoría de los afectados, que empiezan a perder la paciencia, como esta arquitecta quien invirtió 100 millones de pesos a 5 años. Fue un dinero que yo ahorré, fue un dinero que yo cuidé, que yo guardé y que trataba pues de siempre de que fuese invertido en algo muy seguro y en algo muy tranquilo para mí. Elite era una firma generadora de confianza, vigilada por la superintendencia y con el respaldo de firmas internacionales de auditoría como Moore Steffen y Deloitte, que también tendrán que dar las explicaciones ante las autoridades colombianas, algo que podría tardar, pues por ahora todos esperan que la Corte Suprema de Justicia decida si la competencia para juzgar este proceso es de un juez de Bogotá o de uno de la costa, donde ocurrieron la mayoría de los hechos. Y es que este caso afectó a más de 6.000 víctimas. Todas invirtieron desde pequeñas hasta millonarias sumas de dinero. El descalabro ha originado la muerte por depresión a varias de ellas y a otras les dejó importantes deudas. Estos son los rostros del desfalco. Iván Vázquez tenía 60 años. Él, junto a sus hermanos, invirtió en las libranzas de Elite, esperando hacer rendir los ahorros de toda su vida a un ritmo del 7% anual. Pero aseguran en su casa que este estilista no soportó la quiebra de esa empresa, que lo dejó en la ruina y que lo hizo caer en depresión. Mi hermano entra a una clínica, ¿no?, el año pasado. Estuvo hospitalizado varias veces, ¿sí?, porque entraba en esas crisis depresivas, y posteriormente en la última hospitalización yo estuve con él tratando de darle ánimos, pero él tenía su oxígeno y él mismo no quería ni siquiera el mismo oxígeno, porque sí, ya no quería vivir. Diego Rengifo es otro rostro de lo que las víctimas llaman la gran estafa. Es un microempresario que llegó a endeudarse para invertir en Elite, perdió 1.900 millones de pesos y hoy dedica su vida a pagar el crédito bancario que le dejó esta aventura financiera, y sin lo conseguido en 35 años de trabajo. Yo quería ya empezar hace 4 años, pensaba en mi retiro. De hecho, mi negocio ya estaba yo acabándolo, estaba a un 30% de su capacidad trabajando. Hoy en día me tocó retomarlo y estoy trabajando al 2000% de mi negocio porque no tengo otra opción. Él no es el único que enfrenta dificultades en su vejez por culpa de Elite. Hernando Rosso cayó en la misma situación porque vio en la compra de libranzas la oportunidad para reforzar los ingresos de su pensión. Porque estaba viendo yo una inversión que me diera cierta entrada, ¿no?, para los gastos, porque la pensión mía no realmente no sirve para nada. Entonces, para tener una mayor entrada, tenía que hacer inversión. Los relatos se suman así por miles, y a ellos se agregan historias como la que narra Natalie Sánchez, quien cree que a su madre se le aceleró una enfermedad terminal por la frustración que le dejó perder su dinero en esa inversión que le resultó ficticia. Incidió en su enfermedad que hubiera otra preocupación más en su vida, que es perder de la noche a la mañana 80 millones. Y pues la mamá es el núcleo de una familia, y si ella no existe, pues ese núcleo se daña. Y sí, claro, evidentemente se dañó. Sí, prácticamente. Ellos son solo algunos de los rostros de las más de 6.000 víctimas que confiaron en lo que les dijeron y, según aseguran, el gobierno vigilaba sus inversiones. Ellos nos venden los tips de que están vigilados por las supersociedades, pero que sí eran visitados esporádicamente por la superfinanciera y que trabajaban con cooperativas del sector solidario para vendernos los títulos que nos vendían. Básicamente fue lo que me dio confianza a mí. Es muy frustrante y pues queda uno bastante desubicado, bastante desorientado. Las entidades del Estado no han hecho realmente absolutamente nada para tratar de resolver esa situación. Hoy están unidos en su desgracia y juntos aportan entre 10.000 y 50.000 pesos para pagar el abogado que los defiende. Dicen que tienen esperanza en la justicia, pero rabia en el corazón. Uno al principio siente mucha rabia y mucha ira contra estos señores, de que uno les deposita
y le entregan en confianza el trabajo de toda una vida, de 35 años, el mío. Y llegan estos señores y se lo quitan a uno.